Universidad de Frankfurt alerta, el COVID-19 podría dejar secuelas en el corazón. A ver, tenemos a Daniel Latman, a Gabriel por Zoom, pero vamos a repasar primero dos placas que surgen de la fuente del Hospital Universitario de Frankfurt, que dice lo siguiente: el 15% de los infectados graves y el 30% de los fallecidos fueron por problemas cardíacos. Esta es una de las placas. Y la otra, a ver si la podemos retener, dice que el 78%, 78 de cada 100 pacientes recuperados presentaron algún tipo de afección coronaria. Es un número altísimo. Altísimo, casi el 80%, que es realmente alto. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Aquí Augusto Pomar te saluda y equipo. ¿Cómo andás, Augusto? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Samira? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Un poco preocupado, ¿no? Porque claramente esta enfermedad, con el proceso del tiempo, empieza a arrojar datos que no están buenos, que son por lo menos preocupantes. Y esto que plantea la Universidad de Frankfurt es un caso más, ¿no? Que tiene que ver con los daños que puede generarle al corazón haber tenido esta enfermedad. Sí, mira, este es un estudio que publicó recientemente la revista JAMA. JAMA es una revista muy, muy prestigiosa. No estamos hablando de una revista chica, sino que estamos hablando de una revista que tiene papers de alto impacto. Y lo que dice es que pacientes que han tenido coronavirus los estudiaron posteriormente y un 78% tiene algún tipo de inflamación, vamos a decir, cardiovascular, que se evidencia en la tomografía y en la resonancia magnética. Esto es importante, primero no para llevar miedo a la población, porque no es que todo el mundo va a desarrollar esto, sino que todavía no se conoce tanto de qué va a pasar con los pacientes que tuvieron coronavirus o COVID-19 en forma leve, porque aquí incluimos pacientes que estaban leves, otros que estaban moderados y otros que tuvieron COVID-19 severo. Y lo que genera, según lo que se vio en este estudio, es un aumento de la inflamación y edema cardíaco. Y sí se ve, por lo pronto yo tengo experiencia en pacientes que han tenido COVID-19 y han tenido, por ejemplo, falta de aire, hipertensión arterial, y eso, por lo tanto, requiere un seguimiento posterior por un cardiólogo y evaluar qué secuelas va dejando. En este estudio en particular, hubieron 78 pacientes de 100 que tuvieron algún grado de complicación, que puede ser leve, moderada o severa. Sí, doctor Lapman, un placer como siempre. Amira Hidalgo lo saluda. ¿Esto se da en pacientes que ya tenían algún problema cardíaco o también en aquellos que directamente estaban sanos y no presentaban ningún problema con respecto al corazón? Bueno, la pregunta es excelente. Hay gente que tuvo alguna patología previa, o sea, factor de riesgo previo. Recordemos que los factores de riesgo cardiovasculares son la obesidad, la hipertensión, el colesterol, el tabaquismo. Todo eso son factores de riesgo cardiovasculares, y otros no tenían ningún tipo de riesgo y de hecho tuvieron una enfermedad leve, o sea, un resfrío, un poco de fiebre. Se estudió este grupo de voluntarios de 100 personas que obviamente no se puede extrapolar a la población en general. Lo que nos da es una luz de decir, bueno, gente que sufrió coronavirus o COVID-19 tiene que tener un control cardiovascular posterior. E incluso nos hace abrir los ojos de que mucha gente, que esto también es importante, Amira, que no va a consultar en estos momentos al cardiólogo, porque nosotros estamos teniendo una rémora de gente que por miedo de contagiarse al COVID no viene a hacer sus tratamientos crónicos, hipertensos, insuficientes cardíacos, pacientes con angina de pecho, que nos consultan telefónicamente o por WhatsApp, pero eso no termina de ser porque nosotros no podemos revisar, no podemos tomar la presión. Entonces, también es importante controlar esos factores de riesgo para no desarrollar más complicaciones. Esos son, doctor, si se quiere, Juan Venturino, aquí en el piso, esos son, digamos, el lado B, digamos, del COVID, que acá se ha hablado mucho. De hecho, el doctor Peretta ha participado mucho en estas discusiones de todo lo que no se está haciendo médicamente, ¿no? Precisamente... Completamente. Claro.
y ustedes lo tienen Fíjese, que notar. por ejemplo, le cuento un ejemplo. Por ejemplo, ayer una paciente joven me consulta que tiene un cólico renal y que necesitaba ser internada. Y la verdad que le costó mucho conseguir cama, porque no tiene nada que ver con el COVID, tiene un cólico renal. Y hay veces que el dolor de cólico renal es muy fuerte y requiere, y es muy difícil a veces encontrar una cama porque la gran mayoría de los establecimientos de salud hoy están abocados al COVID-19. A ver, Gabriel, me diste el pie exacto porque acá Peretta siempre está hablando de lo mismo, de las otras enfermedades que también necesitan atención médica y con la dificultad de camas que hay, se hace realmente muy complejo, también como las cirugías programadas que se están postergando, que muchas veces terminan con la explosión de un cálculo, de un montón de situaciones clínicas que empujan a los pacientes a una situación de necesidad de camas, ¿no? ¿No, Marcelo? Hola, Augusto, buenas tardes. Sí, yo coincido con lo que dice Gabriel en la segunda parte. No me pararía tanto en el paper que todos los días aparecen y muchas veces uno descubre que están financiados por la industria farmacéutica, exactamente. Pero sí lo que él dice, y esto de que produciría problemas cardiológicos, y cada vez le encontramos nuevas maldades al COVID. Es decir, cada vez es peor. En los hechos, por suerte, no deja de ser una gripe, o por lo menos es comparable a lo que es una gripe. Pero lo que no es comparable a una gripe, y sí me preocupa, y yo coincido con lo que dice Gabriel, es que la gente no se está atendiendo de su problema de base, de su problema cardíaco. No, y esta paciente que dice que la llamó con un problema renal que no se podía internar. Bueno, no conseguía cama. Esa es la gente que se está perjudicando en su casa, agravando su cuadro de salud y muriendo en su casa. La Sociedad de Cardiología ya dijo en la República Argentina espera 9.000 muertos más por problemas cardiológicos en la República este año, en la República Argentina este año, porque justamente darle la prioridad al COVID ha desatendido otros temas. Y si vos cuando analizás los muertos de COVID, que en su mayoría mayores de 65 años, etcétera, con preexistencias, fueron porque, digamos, el COVID fue la gotita que rebalsó el vaso, pero su problema cardiológico no atendido, problema metabólico no atendido, problema respiratorio, su enfermedad de base desatendida fue en definitiva lo que agravó su cuadro de salud. Entonces yo diría, volvamos a atender la salud que la gente necesita, que es sus cuadros principales, y el cardiológico sigue siendo el que más atención necesita. Déjame preguntarle a Gabriel qué pasa con tus pacientes, Gabriel, con tus pacientes que tienen algún tipo de problema cardiológico. ¿Se están atendiendo en los tiempos como hacían antes del COVID, previo a la pandemia? ¿Están teniendo más dificultades para hacerse los estudios? ¿O tienen en tus pacientes tienen una normalidad como antes? En la atención, digo, ¿no? Augusto, hay dos cosas importantes. Uno es el tema de el miedo que tienen los pacientes de ir a los centros de salud. Eso por un lado. Por otro lado, los centros de salud sí están ciertamente bastante ocupados con el COVID. Nosotros también trabajamos con diálisis. Yo soy nefrólogo, además de cardiólogo. Y en el mes de julio nosotros tuvimos un récord de diálisis agudo en los centros de atención. Entonces es como que hay un doble dilema que me parece que es importante aclarar. Si bien tiene razón lo que está diciendo el doctor que habló recién, Peretta, ¿no? Peretta, sí. Tiene mucha razón lo que está diciendo, pero creo que lamentablemente a veces la realidad nos limita porque los centros de salud sí están muy ocupados. Entonces, hagamos que vos tenés un paciente que tiene un infarto, va a tener que entrar a ese sistema de salud colapsado y correr el riesgo muchas veces de infectarse, y es muy complejo porque vos cuando tenés que, no sé, dializar a un paciente, muchas veces, a veces no hay lugar para ese paciente para entrar a la clínica donde ya está ocupado con enfermos de COVID. Las terapias intensivas en cierto punto muchas veces están altamente ocupadas y eso va a generar la rémora que dice, y estoy totalmente de acuerdo con él en ese aspecto. Pero creo que el sistema de salud de a poquito, a medida que van aumentando los casos, que si bien en el 80% son leves, el porcentaje de graves te tapona el sistema. Y eso es lo que yo estoy viendo en este momento, de que tengo mucha demanda, en el que también van cayendo personal de salud. O sea, en la batalla el personal de salud empieza a enfermarse, empieza
a tener cansancio, empieza a tener mucho trabajo, y eso no hay una solución tampoco. Bien, porque bien, no Gabriel. es que vas a construir nuevos hospitales, ni vas a formar gente que esté capacitada, por ejemplo, para hacer una diálisis, para hacer una hemodinamia, para seguir a los pacientes. Y lo que yo veo es eso, gente que tiene miedo de entrar al sistema de salud, y médicos que también atienden por quizás telemedicina o no pueden concurrir al centro de salud. Bien. Entonces no es la misma atención que tenían antes. Gabriel Para Lardman, nada, médico cardiólogo, muchas gracias por esta nota. Gracias a ustedes, un saludo.